Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Pablo San Agustín, Newsan, CEO de Nodriza Tech y de Grupo Arelux, pero además es un multiemprendedor que ha montado más de 10 empresas en los últimos años en sectores tan diferentes como el ahorro energético en el sector de la construcción, la jardinería, el marketing o la decoración. Con Pablo vamos a hacer un recorrido por sus proyectos, sus aprendizajes, experiencias y sobre todo la mentalidad para encontrar oportunidades de negocio y lanzarse a por ellas. Sin duda, Pablo es una persona de la que podemos aprender un montón de cosas. Así que con Pablo hablaremos de emprendimiento, de cómo encontrar oportunidades de negocio, de cómo lanzar empresas, de estrategias y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Pablo y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti, hombre. Vale, pues si te parece, Pablo, cuéntanos brevemente quién eres, una pincelada, y luego ya entramos de lleno en los proyectos y en toda esa experiencia tan chula que tienes. Bueno, pues mi nombre es Pablo San Agustín, aunque todo el mundo me conoce como Newsan, sobre todo en las redes sociales. Y bueno, yo empecé hace ya 16 años en el mundo de los negocios, con unos 23 años, empecé a montar empresas. Y bueno, se me fue un poco de las manos esto de montar empresas y llevaré pues unas 30 o así montadas y bueno, pues actualmente pues tengo 40 años y bueno, pues tenemos un grupo, un holding de empresas que se llama Nodriza Tech, que son el denominador común es toda la tecnología y marketing, básicamente en todas las empresas. Estamos en el grupo actualmente unas 12 empresas. Tanto con presencia aquí a nivel nacional de España como también fuera, estamos mucho también en LATAM y bueno, estamos también metiéndonos en Estados Unidos y bueno, y lo que te comento son empresas que aunque a priori parezcan muy dispares porque por un lado, como has comentado, pues son productos químicos, es césped artificial, es tecnología programática para publicidad, hostelería, bueno, muchas cosas, pero el denominador común es que tenemos un equipo tecnológico muy, muy fuerte y también de marketing. Entonces, es un poco como el nexo de unión. El producto es un poco lo de menos, que supongo que luego entraremos más al barro de esto, pero el denominador común es la tecnología y el marketing. Vale, pues muy interesante. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos cómo empiezas a relacionarte con el mundo del emprendimiento. No sé qué estudiaste, si llegaste a estudiar algo o no, o de entrada ya te pusiste ahí a lanzar tus propios proyectos o trabajaste por cuenta ajena. Cuéntanos un poquito esa parte que siempre me parece que es interesante. Bueno, pues a ver, yo siempre he sido una persona muy, muy, muy emprendedora, aunque no me venga de familia y tal, y yo empecé con 15 años, yo creo que me viene un poco la semilla de ahí, empecé con la música, empecé ya a trabajar como músico con 15 años los veranos y tal, en orquestas y bueno, pues en bandas y eso. Y ahí es como que, claro, con 15 años y en la música como que te tienes que buscar muchísimo la vida, conseguir los bolos, bueno, peripecias para ir con las furgonetas y los instrumentos de un sitio para otro y tal. Y yo creo que ahí ya me nació un poco como la vena emprendedora, ¿no? De buscarme la vida, de conseguir mis propios resultados, por así decirlo. Y la verdad que eso me dio muchas alas para luego, pues, digamos, meternos en el mundo de los negocios, pero más normales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con 20 años
ya casi tenía desarrollado casi 20 business plan de diferentes empresas, lo que pasa pues que, bueno, pues que no tenía ni un duro y no podía empezar con ninguno. Entonces, pues digamos que me metí en el mercado laboral ya más normal, compaginándolo con la música, pues trabajos de comercial y tal. Y ya cuando ahorré un poquito de dinero, bueno, un poquito, 5.000 euros, o sea, para la primera nave, la fianza y un ordenador, pues ya monté la primera empresa y ya pude como pues empezar ya en el mundo de los negocios, digamos, más clásicos, ¿no? Entonces, por la parte de estudios, o digamos que es un poco las semillas de por donde empecé yo la vida de emprendedor. Y luego por la parte de estudios, pues bueno, he sido un súper mal estudiante siempre, me ha aburrido muchísimo los estudios, soy un hater del sistema educativo, o sea, no me preguntes mucho sobre eso porque me tirarás de la lengua y acabaré calentándome. Pero yo me aburría, o sea, yo siempre he dicho que todo el tiempo que he perdido en el instituto y tal, pues que no ha valido absolutamente, o por lo menos a mí no me ha valido absolutamente casi para nada, ¿no? Más que para lo básico de aprender a leer, sumar y 4 cosas, pero el 80% pues no me ha servido para nada. Y nada, o sea, no estudié nada. Acabé como lo básico, empecé una ingeniería de electrónica que estuve un mes por lo mismo, porque empecé y dije, esto es un rollo acojonante, ¿sabes? Y veía que iba a perder un tiempo increíble en mi vida con 20 años ahí en la universidad y estuve un mes en la universidad y ya me puse a trabajar pues porque me aburría. Sí que estuve yendo a alguna clase que me gustaba mucho, como física y tal, que sí que me gustaba bastante. Y estuve yendo un año entero, pero sin ir a exámenes ni nada, simplemente por gusto, ¿no? Que es como debería de ser, creo, el sistema educativo, que vayas a las cosas porque te gustan. Y lo demás, nada, lo demás lo abandoné al mes. O sea que más o menos un poco el recorrido de mis estudios. Luego, Vale. autoformación a saco, ¿eh? O sea, autoformación de lo que a mí me gusta. Me he hecho 5 carreras seguidas. Vale, vale, pues muy interesante. Si te parece, bueno, igual luego sí que te tiro un poco la lengua del tema de educación, ya que me has dejado botando la pelota ahí. Si tenemos tiempo, luego te tiro un poco. Pero como tenemos muchos proyectos de los que hablar y mucha experiencia emprendedora, si te parece, vamos a empezar por ese primer proyecto que empiezas con esos 5.000 euros para ese primer negocio. ¿Qué negocio era? ¿Cómo lo tenías en tu cabeza y luego cómo lo plasmaste en la realidad? Pues mira, yo en el último trabajo que estuve era comercial de una empresa de productos químicos, tipo, pues como si os sonara Gurz, por ejemplo, de estos comerciales que de herramientas y tal, ¿no? Era una empresa parecida, pero más enfocado en productos químicos que tenían pues un catálogo igual con 800 referencias de productos químicos, jabones, desencofrantes, pinturas, ¿no? Un montón de categorías, ¿no? Y ahí a mí ya me picaba la vena emprendedora total. Era, pues eso, 2006, 2007, que era el boom de la construcción y yo dije, yo me tengo que meter en esto de la construcción porque aquí parece que hay dinero por todos los lados. Entonces monté, mi primer modelo de negocio fue coger un producto de los que teníamos en esa cartera y monté mi propia empresa, pero monoproducto. O sea, dije, voy a coger el producto más rentable, que veo que más salida tiene y tal, y me voy a crear una empresa solo que venda un producto. Lo voy a conseguir lo más barato posible, en las fábricas más baratas del mundo, y lo voy a intentar vender a todo el mundo, ¿no? En mi cabeza sonaba muy bien, como suele sonar muy bien en los emprendedores siempre, y luego pues fue un desastre total y tuve que empezar a pivotar a tener muchísima más cartera de productos, ¿no? Entonces esa empresa monoproducto, que era un aislante, pues se convirtió en empezar a abrir, empezar a meter más referencias, ¿no? Y eso me permitió pues un poco sobrevivir, por así decirlo. Y combinado un poco pues esa diversificación de producto, pues porque digamos el MVP falló, combinado un poco pues con todo el tema de marketing digital que en esa época estaba pues empezando, con tema de Google AdWords, en esa época estaba Solo Stocks, que lanzó de Grupo Intercom, que el que lo sabía hacer muy bien podías captar muchos leads. No sé, había como varias cosas de marketing digital que a mí me gustaban mucho y como te he dicho, era autoformación total y eso me permitió como vender mucho por internet.
y empecé a especializarme mucho pues, en la venta en tecnología y en marketing, ¿no? Por internet. Y eso, gracias a diversificar, pues me empezó a, pues el primer año, pues no sé si facturé pues unos $500,000 o algo así, estando básicamente 3 personas. Y bueno, y ahí ya empezó un poco pues como empecé a plantar como muchas semillas de futuros proyectos, ¿no? que vendrían como de forma muy orgánica a raíz de eso. Vale, vale. Antes de entrar en los siguientes, una duda que me surge. Cuando has dicho que eso en tu cabeza tenías el monoproducto y dijiste, va, la peto con el monoproducto aquí, con un producto solo que es el mejor que yo he elegido, la peto. ¿Cómo te diste cuenta, aparte de que no entraría en ventas suficientes, supongo, pero cómo te diste cuenta de que solo un producto no iba a hacer rentable la empresa, no iba a funcionar? ¿Te lo decían los clientes? ¿Te diste cuenta tú porque no vendías? Porque eso es algo que muchas veces sí que es verdad que pensamos, decimos, bueno, nos enfocamos en un producto y la reventamos, venga, que es el mejor. Pero la mayoría de las veces no funciona y entonces hay que abrir cartera. Cuéntanos esa parte que es chula. Yo siempre digo que los problemas siempre son problemas complejos, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando no tenemos experiencia en el mundo de los negocios intentamos como buscar un culpable, ¿no? Por así decirlo. Y siempre son muchos culpables, ¿no? Como en muchas pequeñas proporciones de muchos problemas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el tema del monoproducto sonaba muy bien en mi cabeza, pero, por ejemplo, en la parte de B2B, captar los leads o ir a ese nicho de clientes profesionales, digamos que el coste que había por lead, ¿no? por cliente interesado en el producto, se disparaba muchísimo porque era un producto muy de nicho, ¿no? Entonces, o hacías prospección comercial directamente a por los clientes que ya estaban consumiendo eso y tenías que ir a precio para levantar esos clientes y todavía yo no tenía precio para competir porque no tenía volumen, lógicamente, o te ibas a la parte B2C, que sí que podías ir con más marketing y tal, pero claro, los consumos de gente pues eran muy bajos, eran tickets muy bajos. En este caso era un aislante reflexivo, que son como los aislantes estos que se ponen para furgonetas de campers, que es como un parasol, por así decirlo, ¿no? Un parasol de coche, pero para todo el coche. Entonces, pues claro, eran tickets súper pequeños, también incluso un poco de nicho y tal. Entonces, pues bueno, es que te das cuenta de que dices, esto está muy bien, pero cuando tú ya tienes muchísimo volumen. Si tienes muchísimo volumen, sí que puedes ir a clientes B2B, puedes cerrar pedidos grandes, tal, ¿no? Entonces, digamos, como que te empiezan a venir como muchos inputs de información por muchos lados que te dicen que la estás liando. O que la estás liando y tienes que pivotar, o que porque pasa también muchas veces que si tienes una caja de la hostia porque has levantado una ronda y tal, y puedes perseverar, ¿vale? Si el riñón te deja, el riñón económico te permite perseverar en tu modelo, pues hay veces que hay emprendedores que sí que han triunfado, ¿no? Pero claro, cuando no tienes ni un clavo, pues tienes que pivotar y claro, pues mi opción de pivotar fue hacia diversificar y, por ejemplo, a ese cliente que yo le podía vender un ticket de 30 euros en el B2C, pues lo aumentaba a 200 porque no solo le vendía eso, sino le vendía un jabón, le vendía una pintura y le vendía no sé qué, ¿sabes? Entonces ahí sí que me salían los números. Y en la parte B2B, pues lo mismo, o sea, yo iba a clientes, pero claro, para cuando cerraba un cliente gordo tenía que reducirme muchísimo los márgenes. Tal. Entonces, pues me pasó lo mismo, o sea, pues esos mismos clientes les empecé a vender otras cosas y entonces ya me salían los números. Vale, vale. Y de ahí, ¿cómo empiezas a pensar en próximos negocios? ¿Los clientes te van dando pistas o empiezas a ver tú oportunidades de negocio? Porque eso es interesante también. Has montado muchas empresas. ¿Cómo detectas esas oportunidades de negocio? Pues ahí detecté un poco pues, que empecé a trabajar en un método. Yo soy un fanático de los métodos, ¿vale? Bueno, hay gente que le llama método, hay gente que les llama instrucciones técnicas, hay gente que les llama know-how de franquicia. Bueno, y ahí me gusta llamarlo método, ¿no? Tú cuando practicas un método, por ejemplo, yo tenía pues este producto o pinturas o lo que sea y tenía un método para venderlo, pues era hacer Google AdWords, optimizar las campañas, entregarlo súper rápido, luego tenía un CRM de ventas para poder gestionar súper rápido los seguimientos, tal.
Entonces tú cuando creas una metodología de, digamos, 360 grados que abarca todo supply chain, por así decirlo, ¿no? Desde que lo entregas al cliente o desde que te recomienda hasta que lo fabricas, bueno, desde que lo fabricas hasta que te lo vendes y te recomienda, mejor, pues tú has creado un método de trabajo, ¿no? Un modelo de negocio. Entonces, claro, yo empecé como a llevar, dije, joder, tengo un método, voy a llevarlo a otros verticales, ¿no? Si soy capaz de vender pinturas, ¿por qué no voy a vender otro tipo de productos? Y empecé como a probar mogollón de verticales, o sea, pero mogollón, o sea, cogía un catálogo de una fábrica de pinturas y metía todas las pinturas, ¿no? Y a ver qué producto me daba como esos indicadores que me dijeran que al final ganaba dinero, ¿no? Y empecé pues a probar pues con césped artificial, empecé a probar con muchas tipologías de, o sea, herramientas, figuras de piedra para jardines, muebles, o sea, igual llegué a probar, yo que sé, 500 productos diferentes, ¿no? Y me di cuenta ahí de que solo unos pocos encajaban, como digamos, en mi algoritmo de ventas, en mi método, ¿no? Porque había otros porque eran muy grandes y ya se les cuadraba el precio de la logística, o otros estaban muy bien, pero costaba mucho captar el lead y ya no salían los números. No sé, es un poco como lo que hace Amazon, ¿no? Que Amazon tiene su algoritmo de ventas y en el momento que tienen un producto que encaja en su algoritmo, lo fabrican ellos. Y le llaman Amazon Basic y a funcionar, ¿no? O sea, tienen, yo qué sé, una funda para móvil o un adaptador para colgar televisiones o tal. Lo venden de otras marcas y si ven que los números encajan en su algoritmo, lo fabrican ellos, llegan a un acuerdo con una fábrica, le llaman Amazon Basic y ganan el triple de margen, ¿no? Sí. Pues un poco eso, pero llevado a productos con muchísimo más valor añadido, ¿no? Vale. Sería la vale. clave. Y de ahí, de cada uno de esos que detectabas que podía ser interesante, ¿creabas una empresa aparte o era una rama dentro de la empresa matriz, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo gestionabas esa parte? A nivel societario, como vivimos en un país tan complicado, ¿vale? Para hacer este tipo de cosas, al principio yo siempre testeo, o sea, yo trabajo con metodologías tipo, pues eso, Lean Startup, Bootstrapping, o sea, yo utilizo todas las metodologías posibles para cagarla barato, que yo le llamo cagarla barato. Sí. Entonces, yo siempre he probado los diferentes productos bajo la misma sociedad, ¿vale? Creando familias nuevas, marcas nuevas, de todo, pero a nivel legal siempre la misma sociedad. Y cuando ya he visto que una marca o un producto o lo que sea iba cogiendo cierto volumen, sí que ya lo convertía en una sociedad. O sea, cuando cogía, digamos, como entidad suficiente como para que tenga personal a su cargo, gente dedicada 100% a eso y tal, pues entonces, pues como pasó como con todo césped, empecé con el césped artificial probando y al final, pues al año o así lo convertí en una marca y en una sociedad completamente separada. Vale. Sí que quiero hablar también de la gestión, de cómo organizas tantas empresas, de cómo se gestionan, porque ya me has dicho que tenéis en Nodriza algunas partes comunes que entiendo que son comunes a todas las empresas, ¿no? Exacto, sí. Pero sí que me gustaría, sobre todo al inicio, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezas a tener la empresa de césped, empiezas a crear otra, esos comienzos, me imagino que a nivel organizativo serían complejos, ¿no? Sí, va variando. Yo aquí te diría que aquí no existen dogmas, ¿vale? A mí me dieron un consejo una amiga que tiene una empresa de recursos humanos, me dio un consejo, o me dijo una frase un día que me dijo que las empresas son como las personas, ¿no? Vamos pasando etapas, ¿no? Y las empresas son seres vivos, ¿no? Entonces, una empresa cuando tiene 2 años no es lo mismo que cuando tiene 10 ni cuando tiene 30. O sea, necesita cosas diferentes. O sea, un chaval cuando tiene 18 años necesita pues salir por ahí, ponerse ciego y vivir al máximo, ¿no? Y con 50, pues casi todo lo contrario, ¿no? No beber mucho, que si no tienes una resaca de la hostia y la vida tranquilica si puede ser y tal, ¿no? Pues las empresas son lo mismo. Entonces, yo creo que al principio, cuando tienes tus primeros empleados, ¿vale? Necesitas gente, yo te diría, muy comprometida y luego ya te adelanto que te voy a decir
gente buena, ¿vale? Cuando la empresa se hace más mayor. Pero al principio no. Te diría que no hace falta tener gente buena, digamos a nivel profesional, sino gente muy comprometida, ¿vale? Y muy multidisciplinar, con alta adaptabilidad al cambio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que tener gente multitareas. O sea, el CEO y el emprendedor siempre es el multitarea clásico, que va tapando de todo y es contable, es director de logística, es marketero, es todo, ¿no? Somos la hostia, o sea, a saber de cosas somos, como me dijo otro día un amigo, somos todólogos, o sea, sabemos de todo, ¿vale? Sí. Entonces, al principio, en los primeros años, siempre necesitas gente así. Conforme vas creciendo y se va haciendo grande la cosa, necesitas más profesionales, o sea, gente mucho más profesional, gente más dedicada, o sea, menos multitarea. Siempre necesitas algún multitarea. Esto yo lo hago el símil siempre con el fútbol. O sea, siempre necesitas en un equipo de fútbol 2 tíos en el banquillo que los puedes poner de todo, que te van a hacer el papel, ¿no? Pero cuando estás en tercera división, pues necesitas que la gente corra mucho y que se deje la piel, y cuando ya eres el Barça o el Madrid, pues necesitas gente muy buena en lo suyo. O sea, necesitas Cristiano Ronaldo que se eche 2 carreras en cada partido, pero que sabes que te va a meter 2 goles. Luego no le pidas ni presionar ni hostias, pero sabes que se va a echar 2 carreras y va a meter 2 goles, ¿no? Pues esto es lo mismo. Conforme van creciendo las empresas, necesitas gente mucho más especializada en lo que hacen. Y luego yo siempre el denominador común que veo es que conforme ya vas estando mucha gente como nosotros ahora, o que estaremos pues, alrededor de 150 o así, necesitas una cultura de empresa común en todas esas personas. O sea, algo que les una, ya sea por futuro, ya sea por competencias comunes, ya sea por una visión común o lo que sea. Necesitas como un pegamento que una a toda esa gente, ¿no? Y sin embargo, al principio pues cuando estás 5 o 10, es sálvese quien pueda, aquí tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer de todo, y un día te toca descargar un camión y otro día pues te toca hacer una campaña de marketing, y así es la vida. Sí. Vale, me estás abriendo diferentes frentes y esto vamos a estar aquí toda la mañana. Estoy volviendo loco. Pero sí, antes de volver a los proyectos, ya que has abierto el melón de la organización, bueno, o lo he abierto yo, no sé, ya, el melón de la organización, sí que me gustaría ese salto de ser 5, 10, 15 personas, si quieres, a eso, a ser 60, 80, 100. ¿Cómo es? A nivel de cabeza tuya, ¿no? Y a nivel de organización, sobre todo. ¿Cómo se empieza a organizar eso? Porque cuando somos pocos, pues digamos que es mucho más fácil manejar, conoces a todos, te tomas un café y hablas de no sé qué, pero cuando somos 60 personas o vamos a ser 80, ¿cómo se organiza eso? ¿Cómo se da ese salto? Pues mira, yo creo que por desgracia ese salto siempre, yo lo viví así, los emprendedores, salvo que ya hayas tenido otras experiencias y hayas hecho eso, o sea una repetición de que ya lo has hecho en otra empresa, ¿no? Que ya has pasado por eso. Yo creo que todos los emprendedores lo hacemos a base de una hostia con la mano abierta súper gorda, ¿no? Y yo te cuento mi propia experiencia. O sea, nosotros cuando éramos 30, quieras que no, yo creo que un emprendedor con muchas ganas, vamos a decirlo, con muchas ganas, ¿no? Y muchas horas disponibles en su día, yo creo que puede ser capaz de llevar una empresa hasta 30 personas, ¿vale? A base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, etcétera, etcétera. A partir de ahí es inviable. Es inviable porque no puedes aguantar más de 1 año o 2 años a ese nivel de gestionar tantísima gente, tantísimos problemas, que todo salga bien. O sea, es imposible, ¿no? Tienes que empezar como a crear esa estructura, esos mandos intermedios, aparece la palabra delegar, aparece la palabra liderazgo, cultura de empresa, empiezan a aparecer cosas en tu vida que no tenías ni idea, que tú habías sacado todo por cojones, ¿no? O por ovarios, y de repente te encuentras con eso, ¿no? Y a mí me pasó incluso un poco quizás más fuerte, porque yo me acuerdo que yo llevaba ya unos años un par de años, que ya éramos 30 personas, yo ya estaba gripado del todo a nivel mental, físico, de todo, o sea, llevaba haciendo un esfuerzo ahí brutal, ¿no?
Y me acuerdo que comenté en la empresa, digo, oye, me va a tomar un par de meses de desconectar, digo, porque casi no ponía a andar, o sea, estoy reventado. Me acuerdo que me fui, dije, me voy sin fecha de vuelta, pero no temáis que volveré, ¿no? Bueno, ya muchos años sin vacaciones, bueno, ¿qué le voy a contar a los emprendedores que nos estén escuchando, ¿no? Y me acuerdo que hubo una discusión en la oficina brutal el primer día que me fui, ¿no? O sea, acabamos de fichar 2 o 3 personas nuevas, tal, y hubo como, pues eso, pues el típico problema entre compañeros, que se tienen envidias, no sé qué, no sé cuántas, y eso no me había pasado, cuando estaba yo no había pasado nunca. Y entonces ahí empecé a descubrir como la cultura de empresa, ¿no? Y fue como una crisis en la empresa, ¿no? Porque nunca había habido una discusión y de repente hubo una discusión, ¿no? Y era como todo, madre mía, todo como gran hermano, muy emocional, madre mía, que esto se va a la mierda, tal, es que claro, se ha ido Pablo, se ha ido de vacaciones y ya todo se va a la mierda, ¿no? Y ahí me di cuenta pues de que había que crear pues una cultura de empresa. Empecé a analizar por qué esas personas que habían discutido, que además eran las 2 últimas que habían entrado, no encajaban con el resto del equipo. O sea, empecé a descubrir como la estructura de una empresa, ¿no? Y empezamos pues a desarrollar pues planes de mandos intermedios, empezamos como a crear departamentos muy bien diseñados con tareas, funciones, organigramas, diagramas de procesos, ¿no? Porque al final no dejaban de ser esas discusiones como evidencias de que algo no acaba de engranarse bien en la maquinaria, ¿no? Y entonces pues empiezas pues otro mundo completamente nuevo en la empresa, que es el mundo de la escalabilidad y el mundo entras un poco más en burocracia, en contra digamos, del esfuerzo del CEO, ¿no? O sea, y hay que darle la vuelta completamente a la empresa. O sea, a partir de 30 personas, yo siempre digo que el CEO no tiene que hacer nada. O sea, el máximo objetivo del CEO es que no haga nada y que lo tenga todo completamente delegado, todo muy bien organizado y tal, para que solo haga lo que le apetezca hacer. Y dices, vale, soy CEO y director de producto, soy CEO y soy del departamento de marketing, vale, perfecto. Pero si solo fueras CEO, no tendrías que hacer nada más que hacer la estrategia, ¿no? Y claro, te explota la cabeza porque es romper los conceptos de todo lo que habías hecho hasta ese momento, ¿no? A base de tú hacer el esfuerzo de echarle horas, de no sé qué, pues se produce una catarsis y es un cambio cualitativo total. O sea, tienes que de no hacer nada y pasas a empezar a todo el día pintando diagramas de procesos, organigramas, diseñando tareas, haciendo planes estratégicos. Y es un poco como esa catarsis, que creo que es la más difícil para un emprendedor, y hay mucha gente, muchas empresas que se quedan en esos 30, porque ese salto muy pocas empresas se atreven a darlo. Yeah. Y se llevan muchos emprendedores por el camino, gente que ha querido dar ese salto y no lo ha sabido hacer, y la empresa se ha ido a cascarla porque no han sabido cómo dar ese salto. Sí, claro, es que no es fácil. Al final, cuando emprendes un negocio, lo que te gusta es crearlo, hacerlo, ¿no? En general, vamos, pero es difícil plantearte que luego vas a tener que gestionar personas y que tu trabajo va a cambiar radicalmente, que ya no vas a estar en el producto o en el servicio, sino que vas a estar gestionando un equipo. Entonces, exacto, ese salto yo creo que sí que es muy complejo, sí. Entonces pasas a gestionar personas y a hacer de psicólogo y o sea, es que de repente tu puesto de trabajo cambia radical. O sea, donde tú habías estado peleando un pedido con un cliente para llegar a la facturación de ese mes o optimizando una campaña, o sea, cosas como muy en el barro, de repente, si sigues en el barro, la cagas, ¿sabes? Porque tienes que estar en la estrategia y tienes que hacer un cambio cualitativo total. Sí. Oye, y no sé si habrás notado tú ese cambio de Pablo majete emprendedor que se deja la vida por la empresa a Pablo es un empresario y es el jefe. Sí, totalmente. Es que al final los roles, por ejemplo, a mí cuando le digo a mi equipo que cuando hacemos programas de liderazgo y de tal,
que yo nunca he sido un líder en mi vida, o sea, no me cree nadie, ¿sabes? Porque dicen, pero ¿cómo no? Pero si tú eres como el jefe, ¿sabes? O sea, tú eres un líder y yo siempre he dicho que yo no he sido un líder en mi vida, ¿sabes? O sea, en mi vida, o sea, siempre he estado en un segundo plano, siempre me ha gustado ir a mi puto aire, a hacer mis cosas creativas, tal, y al final me ha venido impuesto pues porque de forma orgánica empiezas a llevar a gente y no puedes decir, oye, que no quiero llevar yo esto, ¿no? Sí. O sea, te ves como inmerso en la movida sin que lo quieras tú, ¿no? Entonces, sí que te va cambiando todo, o sea, la personalidad, la forma de trabajar, o sea, pues vas madurando tú también como persona, cada vez sabes más y sí, vamos, es que no lo puedes evitar. O sea, yo aún así intento siempre mantener un poco, pues según qué cosas, ¿no? Desde comer con compañeros hasta... pues desde la cultura empresa pues hacemos muchos team building y hacemos muchas cosas para que no se pierda esa magia, pero al final sin querer cuando vas creciendo la empresa es que mantener todo eso es muy, 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 muy difícil. Tienes que poner mucho el foco en eso porque si no pues es muy difícil mantenerlo. Vale, si te parece, retomamos un poquito la parte de los proyectos y volvemos un poquito a la empresa del césped, porque sí que me gustaría que veamos, porque eso, has tocado diferentes sectores, aunque has comentado que tenían relación entre sí, que ibas probando diferentes verticales relacionados con la empresa original, pero sí que me gustaría que hablemos un poco de los proyectos y qué has ido aprendiendo de cada uno de ellos. ¿Qué errores, aciertos que hayas cometido pues con el del césped, con el del marketing, con el de... No sé, que nos cuentes un poquito, hacer un recorrido por esos proyectos que creo que es chulo y que nos cuentes los aprendizajes. Sí, pues mira, errores creo que los he cometido todos. Y los que no he cometido todavía es porque no sé cuáles son. Pero ya llegarán, ¿no? Pero ya llegarán, no te preocupes. Sí. Esto es como una frase que escuché otro día, que hay veces gente en tu equipo que no sabe lo que no sabe, ¿no? O sea, claro, es que dices, ¿cómo alguien va a aprender algo, alguien junior en tu equipo va a aprender algo? No, es que no sabe lo que no sabe. O sea, es que todavía ni sabe lo que tiene que saber. Entonces, ¿cómo va a aprender, no? Pues esto es lo mismo. Los errores que están por venir, no sé cuáles son, pero seguro que los voy a cometer. O sea, sí. Y los que he cometido ya, pues todos, básicamente. Mira, antes te he dicho que a mí en la primera empresa me salvó la diversificación, ¿no? Y en la segunda empresa, que es todo césped, en la de césped artificial, lo que casi nos mata fue la diversificación, ¿no? O sea, contra todo pronóstico. O sea, yo empecé con césped artificial súper bien, tal, y dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hice en la primera, voy a empezar a diversificar otros productos, porque así no corro el riesgo que me pase en lo que la primera, ¿no? Y empecé a diversificar, joder, ya que vendíamos césped artificial, pues empezamos a vender, pues eso, muebles de jardín, ocultación para vallas de jardines, casetas de madera para jardines, no sé qué, y casi nos mata eso, casi nos mata. Y el año que decidimos quitar todas esas familias de la empresa y centrarnos solo en el césped, multiplicamos las ventas por 3. Fue una decisión muy dura de decir, de repente te cargas el 80% de la empresa, que afecta a todo, a logística, a marketing, a la web. Todo el mundo pensaba que me había quedado ya loco, ¿qué está haciendo? Que se está cargando la empresa. Y gracias a eso, al año siguiente triplicamos ventas y ahora hoy por hoy somos número 1 en venta de césped artificial en España. Pero no en otras cosas. Las otras cosas, los muebles, los enanitos de piedra, las pérgolas, no sé qué, pues eso para otras empresas. Nosotros nos hiper especializamos en el tema del césped y en un producto y ya está, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que me salvó la vida en una empresa, en la primera empresa, casi me mata en la segunda, ¿no? Y entonces ahí yo ya dije, joder, esto es Tiene que haber un término medio, ¿no? En algún sitio. Esto es una movida, o sea, no puede ser que la misma cosa contextualizada y añadiendo el parámetro tiempo, ¿no? Funcione bien en una y mal en otra, ¿no? O sea, simplemente porque había... En la primera hubo crisis y nos salvó también diversificar y tal y no sé qué, y luego lo que te he comentado del B2B, B2C, tipología de clientes y tal, o sea, te das cuenta de que en los negocios hay muchas variables, ¿no? Por eso te digo que los problemas siempre son complejos, ¿no?
Y luego, pues es que errores todos, o sea, en modelos de negocio, en producto, porque, por ejemplo, de ahí salté a las siguientes empresas que monté, fueron con el mismo modelo, dije, joder, pues a productos químicos y césped me va bien, voy a meterme en otro sector, ¿eh? Me metí en biomasa y en cerramientos de viviendas, con ventanas, puertas y tal. Vamos, que son calcaos, o sea, tú los ves y... En la teoría, hermanos gemelos. En la teoría, calcao. Pero de repente, claro, empiezas, estuvimos casi 3 años con esas empresas, se facturaba bien, se ganaba bien, pero, por ejemplo, había unos temas de postventa brutales, ¿no? O sea, tú vendías una ventana a un cliente de no sé dónde y te decía que había una raya en la ventana, que el transporte, que no sé qué, y luego ibas ahí y decías, a ver, ¿dónde está la raya? Y ni la encontraba. Pues es que ahora no la encuentro la raya. Y digo, mira, la puta, ¿sabes? O sea, no encuentro dónde está la raya. O sea, entonces, por ejemplo, ahí me di cuenta un error muy grande de que, lo que te digo, que hay muchas variables y, por ejemplo, yo no estaba contando en ese algoritmo o en esa metodología de venta, por ejemplo, con la parte de postventa. O sea, contaba con el transporte, con la captación del lead, con la atención comercial, con no sé qué, pero eran 2 empresas que tenían mucho servicio postventa. Y con el tema de biomasa, pues eran estufas, calderas y tal, pues a veces se estropeaban en invierno en una casa con un niño pequeño de 2 años. A ver, o sea, y te llamaba la gente y un poco más que te querían matar, pero que hay cosas que a veces se rompen, ¿sabes? O sea, que... Entonces, pues por ejemplo, ahí me di cuenta del error de no contar con todas las variables, ¿no? Y la postventa era una de esas variables. Entonces, pues por ejemplo, esas empresas las vendimos y porque no encajaban como en nuestro modelo de negocio puro, ¿no? Luego, pues con esto, más errores, pues me fui a China y dije, pues si aquí en España soy la hostia, pues me voy a China, lo monto todo en China igual. Que es un idioma fácil, ¿no? Y una cultura igual. Muy fácil, son súper parecidos a nosotros. y fabrico en China, gano un 30% más porque fabrico ahí, fabrico más barato y vendo a todo el mundo desde China porque tienen los puertos muchísimo mejor preparados para exportar y tal. En la teoría, pues lo que te digo, suena, vamos, o sea, la melodía de la hostia, tal, no sé qué. Y pues nos fuimos a China y eso, no sé, o sea, ahí no sabría ni enumerarte la cantidad de hostias que me pude dar. O sea, que no salió como pensabas, ¿eh? No. Ahí pedí todas, o sea, desde, yo qué sé, que los chinos son chinos, lógicamente, es otra cultura, otra movida. Igual mirabas por las cámaras la oficina que teníamos en Shenzhen y a las 11 de la mañana estaban todos durmiendo en la oficina, encima de la mesa. No sé, pues cosas así que, pues de cultura, pues porque claro, los chinos cuando no tienen nada que hacer se echan a dormir, ¿no? Y eso, pues la gente que no ha estado en China, pues no lo sabe. O sea, yo que sé, una cajera de supermercado, si no entran clientes, coge y se echa encima de la caja a dormir. A ver, hasta que entra un cliente, ¿sabes? Pues por ejemplo, si en nuestra oficina, si había alguien que no le habíamos mandado trabajo y lo había acabado y tal, pues se echaba a dormir, ¿no? Y yo flipaba, yo decía, pero que están durmiendo en la oficina, o sea, y yo hablaba con mi socio y decía, oye, tío, ¿dónde estás, macho? Que tenemos a todos durmiendo en la oficina y son las 11 de la mañana, ¿sabes? ¿Descansa un poco por la noche o qué? Sí, yo estaba flipando, ¿sabes? O sea, y de esas anécdotas te puedo contar todas, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta porque pues que salir al extranjero y tal, pues que no es tan fácil, que si te he dicho lo de las variables, pues cuando sales fuera a otro país, pues esas variables se multiplican por 3, ¿no? O sea, empiezan a pasar cosas que flipas en colores, cisnes negros. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que para Navidades nosotros ahí fundamos una empresa de telefonía móvil que diseñábamos nuestros propios teléfonos y, por ejemplo, cuando fuimos a mandar los pedidos para Navidad nos dijeron los de los aviones, no, es que todos los aviones están reservados para el nuevo lanzamiento de Apple. Y nosotros, no podemos mandar nada en un mes por avión. Y dice, no, están todos los aviones de DHL y de MRV reservados para el lanzamiento del nuevo Apple que sale ahora en Navidades. Yo, pues nada, muy bien.
Pues perfecto, pues nada. Entre los chinos que se me duermen y los aviones que no vuelan. Nos mandaremos por barco y los móviles que tenemos que vender para Navidad, pues ya los venderemos en febrero, no pasa nada. ¿No? Entonces, pues cosas pues, que te da la experiencia y no sé, pues es un poco todo, ya te digo que hay pues errores todos. Sí. Una cosa, en China fundasteis esa empresa de fabricación de móviles. ¿Por qué de móviles? O sea, quiero decir, en China puedes hacer muchas cosas, pero meterte en el sector de los móviles, no sé, yo digo, ostras, con la competencia que hay ahí, lo complicado que es, ¿por qué móviles? O sea, es curiosidad. Pues empezamos, mira, al final en esto del emprendimiento muchas veces son anécdotas, ¿no? Que una cosa te lleva a la otra. Tal. Yo esa empresa la monté porque necesitaba un socio, lógicamente, que estuviera allí. La monté con 2 socios más. Por tener un poco más de apoyo, el socio que estaba ahí, otro que digamos que nos complementaba en la parte técnica. Y cuando empezamos a hablar de a ver qué íbamos a hacer en China, porque la primera empresa que montamos era simplemente de trading, o sea, hacíamos consultoría para empresas que querían traer cosas, trabajaba la empresa para mis empresas que yo ya tenía, para traer importaciones, exportaciones y tal, ¿no? Y entonces, pues un poco a raíz de esa consultoría que haces de muchas empresas, pues te van saliendo oportunidades, ¿no? Tanto fábricas que te dicen, oye, vende esto en no sé dónde, vosotros que tenéis contactos, entonces te va surgiendo. Entonces nosotros, ahí me gustaba mucho la tecnología y mis 2 socios eran ingenieros electrónicos, ¿no? Entonces ya estábamos muy metidos en temas de PCBs, que son las placas estas para máquinas y tal. Y los móviles, digamos que no se distancian mucho de esos mismos fabricantes. Entonces sí que nos comentaron que había muchas oportunidades con el tema de móviles, porque en esa época pues estaba, por ejemplo, BQ en España, que pues bueno, eran móviles, digamos, low cost, que hubo ahí una oleada para combatir a los Apple y compañía, que eran móviles muy buenos, pero que valían 3 veces menos, entonces había muchísimo mercado, ¿no? Y empezamos así un poco por casualidad y luego, por ejemplo, pues de ahí los propios fabricantes que nos fabricaban las baterías de los móviles fabricaban baterías de los cigarros electrónicos y nos metimos en cigarros electrónicos cuando nadie se había metido en el mundo en cigarros electrónicos, ¿no? Y no era el boom, ni nadie conocía que era un cigarro electrónico ni nada, y nosotros ya estábamos ahí. Y es un poco eso, o sea, nos venían como cosas, oportunidades. Y como los 3 estábamos un poco chalaos, pues empezábamos a coger cosas sin conocimiento ninguno. Bueno, pues a una empresa de móviles, a otra de cigarros electrónicos, a otra de PCB. Y empezamos ahí a montar un tifostio en China gordo. Y sí, fue una época muy dura, muy dura, porque lo que te digo, errores cometimos todos y aprendizajes. Ahí me hice un máster de la vida de la hostia. Y aprendimos muchísimo y fue una época muy dura, pero aprendimos muchísimo. Eso y hay que quedarse, ¿no? En la vida se gana o se aprende, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. Sí. ¿Y de la parte de China queda algo de aquello? Sí. Nosotros al final, uno de los socios y yo decidimos vender nuestra parte al otro socio, ¿vale? Pues nos queríamos que centrar en los negocios yo me tenía que centrar en los negocios de España porque los tenía muy descuidados y bueno, y al final pues bueno, nos habíamos metido en China en mogollón de cosas, estábamos muy dispersos, entonces decidimos como centrar las empresas en solo lo que era lo más rentable y las otras empresas salir de ellas, y de hecho a día de hoy la empresa sigue, funciona muy bien. Y está mi socio Dani ahí en China haciendo un montón de cosas con las semillas que plantamos en esos años allí. Y luego el otro socio es Javier Martínez, que es mi actual socio de ONIAD, que es la empresa de publicidad programática, de tecnología de publicidad programática. Y Javi y yo nos vinimos para aquí, para España, ya nos centramos en las empresas que tenía yo aquí, fundamos nuevas empresas y bueno, estamos en varios jaleos juntos. Vale. Ahora entramos y seguimos en el recorrido ese de fundar más empresas que aún quedan. Pero sí que has mencionado socios. Sí que me gustaría saber un poco cómo has gestionado la parte de socios. Si empezaste los primeros negocios solo, si tenías socios, si no, cómo ves la parte de lanzar negocios con socios o solo.
No sé, cuéntanos un poquito esa parte que también es interesante. Sí, pues yo empecé yo solo. Sí que metí luego a los años, entró mi hermano a trabajar conmigo cuando acabó de estudiar y tal. Y bueno, pues al final le di la mitad de la empresa. O sea, cuando empezó a trabajar conmigo, pues ya dividimos la empresa, le doné la mitad de las acciones. Bueno, la familia, ya sabes. Sí. Hay que portarse bien con la familia. Y luego, pues, el resto de socios, pues ya ha ido surgiendo como han ido surgiendo un poco los proyectos, ¿no? O sea, el denominador común es el holding que tenemos entre mi hermano y yo. Y luego ya, conforme van saliendo los proyectos y tal, pues han ido entrando socios que nos hemos ido asociando, digamos, de forma muy random. O sea, no ha habido como un protocolo. Ahora sí que tenemos ya un protocolo para lanzar proyectos, ¿no? Y entran como socios con un porcentaje muy claro. Bueno, hay como, digamos, como unas normas, ¿no? Pero las primeras empresas que montamos, pues por ejemplo, pues con Javi, con mi socio, pues es un poco pues decir, oye, mira, Nodriza Tech te va a aportar esto a la sociedad, tú eres el CEO, vas a tener un porcentaje de la empresa, vamos a lanzar este proyecto, no es cómo llegar a acuerdos como más puntuales, ¿no? ¿Cómo elegir los socios? Pues yo te diría que el denominador común que yo sí que es impepinable es que sea buena gente. O sea, te tienes que asociar con buenas personas y luego ya son buenos profesionales, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí. Pero sobre todo con buenas personas, con unos pactos de socios muy bien hechos, recomendaría a todo el mundo, porque esto no es como el matrimonio, ¿no? Que muchas veces nos casamos y parece que nos da vergüenza exigirle a nuestras parejas o lo que sea. Bueno, ya te digo, hay gente que no se atreve ni a la separación de bienes como para firmar un pacto de socios, ¿no? Con tu mujer o con tu marido. Y eso, y eso no sé por qué se hace, porque se debería hacer, porque al final no deja de ser como montar una empresa, ¿no? Y yo lo que recomiendo a la gente es que cuando monten una empresa con un socio, o sea, hagan un pacto de socios que no deja de ser un manual de instrucciones para resolver conflictos, ¿no? O sea, ¿qué pasa esto? Oye, vamos al manual de instrucciones. Esto es lo que acordamos cuando nos llevábamos bien. Pues eso hay que cumplir, ¿no? Porque si no, luego vienen las sorpresas, vienen las frustraciones, vienen, pues, me dijiste, te dije, no sé, ¿no? Entonces yo te diría esas dos cosas. Pacto de socios, que yo nunca le llamo pacto de socios, yo le llamo un manual de instrucciones para resolver conflictos, que creo que está mucho más claro. Y luego, pues, trabajar con gente que tenga buen fondo, que creo que es lo importante para disfrutar del trabajo del día a día y para poder comunicarte y poder disfrutar de las cosas. Sí, vamos, dos consejos muy, muy interesantes y sobre todo el del tema del pacto de socios, que la gracia es hacerlo cuando te llevas bien, porque ya cuando te llevas mal, como para resolver cualquier tema. Luego se llena el tupper, como dice mi socio, Javi, que siempre dice, es que el tupper hay que llevarlo vacío, porque si se llena el tupper y no lo vacías, luego se te pudre la comida, el tupper se rompe, ¿no? Eso Si vas es. metiendo cosas al tupper, al final se lía parda. Sí, eso es. Vale, si te parece, Pablo, vamos a seguir un poquito en orden cronológico y eso, ya te vienes para España otra vez después de la experiencia de China, te centras en lo que hay aquí y sigues lanzando negocios. Sí, yo cuando vine ya con Javi, pues Javi tiene un perfil muy técnico. Él entró liderando el departamento de marketing de Todo Césped y de Arelux Top Chemicals, que son las dos primeras empresas que monté. Y ya nos prometimos a nosotros mismos que ya jamás íbamos a mover mercancía en ningún negocio que montáramos, o sea, sino simplemente ceros y unos, o sea, eso es lo máximo que íbamos a mover, ¿no? Y ya pues con Javi pues empezamos, montamos ONIA, que es la tecnología de publicidad programática, un poco basado en la experiencia que tuvimos en China y todos los conocimientos, todo el know-how, digamos que lo conceptualizamos y lo convertimos en una tecnología, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya básicamente todos los proyectos que hemos ido montando siempre han sido proyectos tecnológicos puros y duros, ¿no? A partir de ahí, pues montamos ONIAD, luego vino Doctor Property, que es la inmobiliaria que tenemos nosotros online, luego vino TUB, que es el software que tenemos de selección de recursos humanos por competencias, luego ha venido Goodmer Rocket, diferentes líneas también de franquicias, empresas que tenemos de franquicias, que también ahí hay mucha tecnología y mucho marketing.
Entonces, digamos que el denominador común es no mover nada, ¿vale? Y si son negocios como los que tenemos de las franquicias, lo tienen que mover los franquiciados, digamos, el producto, ¿vale? O el servicio lo tienen que dar los franquiciados, entonces nosotros solo nos encargamos de la tecnología y el marketing, simplificándolo mucho, ¿eh? Pero es un poco el denominador común. Nosotros aportar donde podemos aportar, como Venture Builder, como holding, no meternos en cosas que no sabemos hacer. Y lo que se nos da bien es la tecnología y el marketing, y ahí es donde nosotros aportamos. Por ponerte un ejemplo, pues yo que sé, tenemos la franquicia de SportUp, que es de entrenamiento personal, ¿no? Entonces, se da un servicio que es el entrenar a la gente, pero nosotros aportamos la central, o sea, aportamos todos los conocimientos de tecnología, de tener CRMs, de cómo son los entrenamientos, de cómo están conectadas las máquinas y tal, pero luego digamos que el servicio lo ofrece el franquiciado, ¿no? Nosotros no tenemos que entrar en eso. Entonces, un poco la cronología es eso, volvimos de China con hostias por todos los lados, nos juramos a nosotros mismos que jamás íbamos a mover producto de un sitio a otro, producto físico, y a partir de ahí ya, pues ya empezamos mucho más centrados en tecnología pura y dura. Vale, ¿ya habéis cumplido eso de no volver a mover producto físico o ya...? De momento sí, de momento vamos bien. Digamos que hemos rozado un poco esa línea, porque las franquicias tocas, pero no tocas, no depende de ti. Pues, por ejemplo, todas las marcas que estamos sacando de hostelería, que es Gourmet Rocket, que es la central hemos sacado una primera hamburguesería que se llama Bunga Burger. Pues claro, ahí tienes que hacer hamburguesas y tienes que llevarlas a los sitios, ¿vale? Pero digamos que las hamburguesas las hace el franquiciado, como en McDonald's, ¿no? Y si alguien lo tiene que llevar a otro sitio esa hamburguesa, es el Rider, que es Globo, o es Just Eat, o es otra empresa, ¿no? Entonces, digamos que lo tocamos, nos hemos acercado bastante, pero todavía no hemos renunciado a nuestros principios. Vale. O sea, en esa parte de franquicia, si he entendido bien, lo que hacéis es pensar la idea de una franquicia y montar la franquicia para que luego la cojan franquiciados y vosotros aportáis tecnología y marketing. Exacto, tenemos 4 líneas de franquicia, que es Gourmet Rocket, que es de hostelería, SportUp, que es de entrenamiento personal, Greto Green, que es de productos ecológicos a granel, y la Vita Nails, que es de manicura y belleza. Son 4 marcas que la gente puede comprar nuestras franquicias y nosotros creamos las franquicias, sí. Digamos que creamos la central. Vale. ¿Y Nodriza, en qué momento surge como concepto y como espacio que aglutina las diferentes empresas? Cuéntanos un poquito cómo nace esa idea y ese concepto. Pues empezamos a crecer con las marcas cuando ya volvimos de China y tal. Y de repente yo me acuerdo que tuve una conversación, la verdad que no me acuerdo con quién fue, que le empecé a explicar qué hacíamos y que estábamos lanzando marcas, que iba montando equipos para lanzar esas marcas, tal, y me dijo, hostia, pues tienes un Venture Builder. Y dije, ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que? ¿Qué es eso? Y empecé a buscar y exactamente, pues sí, en Estados Unidos era muy común, pero en el resto del mundo nadie tenía ni puta idea que era un Venture Builder. Y teníamos un Venture Builder que al final no deja de ser como una empresa que crea empresas. No que las acelera, ni que las potencia, ni que nada. No, esos digamos que son viveros, incubadoras, aceleradoras, etcétera. No. Nosotros creamos nuestros propios proyectos, montamos nuestros propios equipos y los lanzamos, ¿no? Entonces, digamos que todo queda en casa, ¿vale? No cogemos una empresa que ya está creada y la ayudamos a crecer, ni hacemos una hackathon para crear un equipo y luego nos quedamos un 20% y no. O sea, nosotros tenemos el 100% de la empresa entre Nodriza Tech y el CEO, por así decirlo. Y nosotros muchas veces incluso seleccionamos al CEO, ¿vale? O sale de nuestros propios equipos de aquí, de un equipo de alguien que apunta maneras y entonces tira para adelante, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, hace 3 o 4 años, pues eso, una conversación tonta, me dijeron, pues tú tienes un Venture Builder. Y digo, pues va a ser que sí. Y entonces, pues ya nos empezamos a investigar mucho y empezamos, digamos, a
a conformar la empresa de esa manera como un Venture Builder. O sea, ya empezamos a ver procesos en Estados Unidos de empresas similares y tal, y empezamos a copiar alguna cosa y empezamos como a profesionalizarnos en ser una máquina de lanzar empresas. Un poco por ahí va. Vale, pues muy interesante. Ya, si te parece, para ir terminando, sí que me gustaría que, bueno, vamos, hemos hecho un recorrido, no sé si amplio o corto de todo lo que has hecho, pero vamos, que has hecho muchas cosas, entonces tampoco podemos estar aquí horas, pero sí que me gustaría que o por lo menos que hagas una pincelada de qué retos tenéis de aquí a futuro, si os habéis marcado hacer algo en concreto, entrar en un sector que hasta ahora no habéis entrado, no sé. Cuéntanos un poquito de esa parte y cerramos. Pues yo, mi mayor reto hoy por hoy es, y dedico muchísimas horas a pensar, porque cada vez tengo que dedicar más horas a pensar y menos a hacer, es cómo vamos a conseguir, porque ahora tenemos muchas empresas, gracias a Dios van todas bastante bien y están creciendo mucho, ¿no? Entonces el reto es cómo vamos a asumir esa escalabilidad, ¿vale? De pasar de 150 personas a 500 o a 1000, porque las empresas orgánicamente están empezando a crecer mucho, como sin darnos cuenta, está empezando a ir como todo muy deprisa, ¿no? Y el reto está en cómo vamos a poder mantener esa cultura de empresa, esos principios, sin que se nos vaya demasiado la olla y sin ser conscientes, digamos, ¿no? O sea, cómo podemos pasar de ser una empresa, digamos, una pyme, a ser una gran empresa, sin que se nos vaya la olla. Básicamente lo resumiría. Sí. Tenéis un reto ahí importante, sí, efectivamente. Sí, vale. Ahí está, dándole al coco. Vale, si te parece, Pablo, ya para ir terminando, sí que algo que les pregunto a todas las personas que visitan el podcast es que nos recomienden algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras, una serie de Netflix, lo que tú quieras. Bueno, pues yo soy un poco rayado no suelo leer mucho, o sea, los libros de negocios me los leo resumidos y en audiolibros, o sea, que es la vagueza más absoluta de la historia, ¿vale? Porque sí que es verdad que los libros de negocios y tal se pueden resumir en una entrada de blog, ¿no? Y hay mucha paja, o sea, el 90% es paja y lo que realmente te aporta esas 2 o 3 ideas que son la hostia, pues yo me los leo en libros resumidos. Entonces, libros de negocios no voy a recomendar porque son más entradas de blog, ¿no? O vídeos de YouTube o tal. Entonces yo sí que soy muy rayado de las energías y de la filosofía y de tal, que me mola mucho eso. Yo voy a recomendar un libro que a mí me cambió bastante las cosas y no es de autoayuda. No es el monje que le vendió su Ferrari ni ninguna mierda de esas, que me encantan por otro lado, ¿vale? Sí. Pero son mierda, ¿no? Pero todos dicen lo mismo, ¿no? Pues la actitud, que es muy importante, la mentalidad, la actitud y todo eso. Pero yo creo que yo le doy mucha más importancia como, digamos, como a la parte mental de la raíz de la filosofía, de la psicología y tal, ¿no? Entonces hay un libro que se titula Muchas vidas, muchos maestros, ¿vale? Y ahí me gusta decir que te folla la mente, pero en profundidad, ¿sabes? O sea, esto es como cuando formateaban los ordenadores a bajo nivel, que decía, se puede formatear a bajo nivel, que dices, eso ya es la hostia, no queda nada, no arrasas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y es un libro que habla, pues eso, pues del alma, de otras vidas y movidas. Me perturbó de la hostia. Vale. Y luego podcast, pues es que consumo pues mogollón. Me encantan los podcasts. Por ejemplo, me encanta mucho el de Sentido de la Birra, que entrevistan es un tío que entrevista a famosos, bueno, y no famosos, pero me encanta como conocer la vida de otras personas. Y si el entrevistador es bueno, que este tío es muy bueno, ¿vale? Que sabe sacar muy bien, porque el periodismo ha derivado en un periodismo ultra mega rancio que es una puta mierda. Y este tío, yo creo que no es ni periodista, pero hace unas entrevistas que flipas. Entonces me encanta como conocer las vidas de las personas. Creo que se aprende muchísimo. Vale.
Vale, pues ahí lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contactar con Nodriza, que quieran franquiciarse, no sé, lo que tú consideres, ¿dónde te pueden encontrar y dónde os pueden encontrar? Pues nos pueden seguir en las redes sociales, el canal de YouTube de Nodriza Tech está muy guay, que estamos haciendo unos podcasts ahí también muy guays, o en Instagram, en Nodriza Tech. Y luego yo sí que tengo mi canal de YouTube, que ahí lo tengo un poco paradete, pero bueno, hay casi más de 250 vídeos contando muchas movidas, que es Newsan, o sea, se llama Newsan el canal de YouTube. Y ahí también, pues bueno, la gente que quiera saber un poco más de mí, pues ahí tiene faena de sobras. Vale, y luego la web de Nodriza, ¿no? Entiendo. Y la web de nodrizatech.com, ahí pueden encontrar de todo, contenidos, vídeos, de todo, ahí hay de todo. Vale. Oye, pues Pablo, la verdad que ha sido una charla muy amena. No quiero pasarme de la hora que habíamos acordado, así que vamos, yo creo que hemos cumplido el compromiso y nada, ha sido un auténtico lujo tenerte aquí. Nada, el lujo es mío por estar aquí también. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado a todas las personas que habéis llegado hasta el final. Ya veis que se pueden hacer un montón de cosas y vivir para contarlo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com